Hola estimados compañeros docentes, bienvenidos a este siguiente tutorial. El día de hoy vamos a hablar sobre las actividades y recursos que dispone la plataforma Moodle. Para esto voy a crear un canal donde voy a realizar únicamente la demostración de este momento, ¿sí? Pero sepan que ya tuvimos un tutorial anterior donde les indiqué en qué apartados deben ir cada uno de estos componentes en la plantilla de las aulas virtuales del OPEC. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo en este momento en la unidad uno. Noten ustedes que en esta unidad uno podemos empezar poniendo una descripción muy bonita, acorde a nuestra asignatura, una motivación y colocar el contenido multimedia que muchas veces pueda ayudarle al estudiante a aprender mejor. En el apartado de recursos podemos empezar a subir nosotros diversos recursos, por ejemplo, un PDF, podemos subir por aquí una lectura, una página web, podemos colocar un video, sí, bueno, lo que nosotros consideremos necesario que le fortalece como contenido a nuestros estudiantes en el avance de esa unidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a irnos nosotros a este botoncito añadir una actividad o recurso. Y aquí tenemos todo este menú de elementos que nos pueden ayudar. Si queremos recursos, es muy recomendable muchas veces ocupar la actividad de tipo archivo. Le colocamos agregar y lo único que hay que hacer es colocarle un nombre. Por ejemplo, voy a ponerle aquí, esto va a ser un formulario. De pronto le podría servir como recurso para asignatura. Coloco una descripción de para qué sirve ese formulario. Y aquí en Moodle funciona bastante bien solo arrastrar y soltar las cosas. Es decir, por ejemplo, permítanme dar un caso. Sí, permítame por aquí colocar un ejemplito. Sí, podríamos utilizar este formulario que tengo por aquí. Ya, entonces como yo decía, simplemente algo muy sencillo es que arrastremos y soltemos. Arrastro y suelto. Única restricción que tiene Moodle del sistema de aulas virtuales de nuestra universidad es que solo podemos subir archivos de hasta 5 megabytes. Si son más grandes, recomendamos más bien que los suban como enlace con esta herramientita de aquí, ¿ok? Con la herramientita de enlace. Ahí le creamos, le subimos en OneDrive o en el OneDrive institucional, extraemos el enlace y lo pegamos acá, preferible en caso de que nosotros tengamos un archivo más grande de 5 megabytes. Luego, recomendable que coloquemos apariencia y aquí en apariencia le utilicemos esta pestaña para seleccionar la alternativa incrustar. ¿Por qué? Porque incrustar permite que el documento se pueda leer en la misma aula virtual. Si lo ponemos en ventana emergente, abrirá otra ventana o si lo dejamos automático, cerrará el aula virtual y se irá al documento, que no nos conviene mucho porque muchas veces va a provocar que el alumno tenga que volver a loguearse o volver a ingresar al aula. Entonces, preferible la alternativa incrustar y colocamos guardar cambios. Entonces, miren ustedes cómo me quedó mi formulario. Entonces, en recursos de esta unidad tengo un formulario que cuando el alumno dé clic puede abrir y verlo aquí directamente. Ustedes podrán notarlo. Entonces, esa es la actividad de tipo archivo. Se pueden subir muchos tipos de archivos, pero el más recomendable en estos casos es que ocupen el archivo de formato PDF. ¿Por qué? Porque ese se puede leer directo en el aula. ¿Ok? Pero bueno, de hecho se admite cualquier tipo de archivo con este botón. Tenemos otro tipo de recurso que básico podría ser un libro. Entonces, ¿qué es este recurso de tipo libro? Nos funciona a nosotros para poder colocar varios recursos a manera de una visita guiada, o sea, a manera de un libro que se va pasando por páginas, incluso nos sale con botones de navegación y paneles de navegación. Entonces, podemos ocupar la actividad de tipo libro, que es muy útil. Entonces, aquí, por ejemplo, podría decir, esto sería los fundamentos no sé, de la mecanización, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. Y nosotros aquí podemos ir colocando varias cosas. Aquí en la apariencia y prácticamente los demás ajustes no le hagamos gran cambio, aunque hay muchas opciones que podemos indagar. Sin embargo, el cambio se hace dentro del libro. Entonces, abrimos el libro y dentro de él, ahí sí, nosotros empezamos a hacer las ediciones y configuraciones que queramos. Por ejemplo, este es el primer capítulo. En este primer capítulo, por ejemplo, voy a colocar, no sé, una lectura.
Y podemos irle colocando una secuencia, por ejemplo. Uno, lectura, por ejemplo, lectura sobre, no sé, sobre el origen de la asignatura. Voy a poner algo muy sencillo. ¿Ya? Ok. Entonces nosotros vamos a colocar guardar cambios, ¿sí? Y una vez que hayamos hecho todo esto, sí, me pide la descripción, perdón, el contenido, estoy aquí un poquito quedado, podemos colocarle nosotros cualquier cosa que necesitemos aquí, podríamos escribir un texto, por ejemplo, yo voy a tomarlo desde la guía didáctica, permítanme, en mi caso, podemos hacerlo desde aquí. Mm, Bueno, ya. Entonces voy a tomar un fragmento de texto para poner un ejemplo nada más, ¿sí? Y prácticamente lo que logramos aquí es que podemos colocar varios elementos de manera secuencial. A ver, permítanme. Ya, podría ser por aquí. Listo, ya. Supongamos que es esto, nada más. Ya. Voy a tomar este fragmento, ¿sí? Y lo voy a poner aquí. Listo. Podría ser. Pongo guardar cambios. Una vez que haya hecho eso, miren ustedes que me salió una tabla de contenidos acá y que va a ser una tabla con la que los estudiantes pueden desplazarse en las siguientes páginas. Entonces, en la actividad de tipo libro yo puedo hacer una visita guiada a manera de un libro virtual donde el alumno va viendo varios contenidos en una secuencia. Entonces, por ejemplo, puedo colocar más aquí para añadirle otra página, un subcapítulo, o perdón, otro capítulo a nuestro libro. También hay como colocar subcapítulos y, por ejemplo, puedo poner aquí dos principios de la mecanización, por ejemplo. Ya, algo muy sencillo. Y luego aquí no solo podemos colocar texto, de hecho podemos colocar muchas cosas, video, audio y muchas otras cosas. Por ejemplo, voy a ingresar en este caso un video desde YouTube. Sí, entonces, ¿cómo lo hacemos para ingresar un video desde YouTube? Por ejemplo, permítanme por aquí, voy a hacer una búsqueda de un video de YouTube, por ejemplo, mecanización, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar un video que me parece muy importante, muy interesante, supongamos que es este. ¿Listo? Es bastante bueno, de hecho, este video. Y lo que vamos a hacer es, si es un contenido de otra persona o incluso pueden subir ustedes sus propios videos y compartirlos con este método, colocamos en compartir, ¿sí? Insertar. Cuando ustedes ponen compartir, sale como copiar el URL, sí, pero también podemos poner en insertar para que nos bote lo que se conoce como un iframe, un contenedor HTML, donde nosotros podemos incrustar elementos en otras plataformas compatibles. Entonces, ponemos insertar, copiar, copiamos todo este código, ¿sí? Y nos vamos a nuestra asignatura. Y aquí lo que vamos a hacer es desplegamos el menú completo, ¿sí? Abrimos el editor de HTML y pegamos ese código que copiamos desde YouTube. No hay que hacerle gran cambio. Si ustedes desean, pueden hacerle cambios mínimos como el ancho, el alto, pero les invito a experimentar primero. ¿Listo? Y miren ustedes, ¿cómo le va a salir a nuestro alumno cuando ocupamos este mecanismo de video? Pues le va a salir así. Miren. Uno, lectura sobre el origen de la mecanización y él va a tener una pestaña para desplazarse o un menú para desplazarse. Dos, le sale un video que él puede reproducir y ver en cloud. Entonces, bueno, esa es una de las muchísimas posibilidades que nos brinda Moodle, así que invitados a crear contenido multimedia. E incluso, tengan en cuenta que el aula es compatible con contenido interactivo, que lo hablaremos en futuros videos. Listo. Ahora, además de estas actividades que son empleadas para recursos, les invito a experimentar con las demás. Aquí tenemos varias de tipo recurso, como carpeta, página, contenido IMS, URLs. Bueno, además de esas, sí, cuando ya queremos una actividad evaluativa, por ejemplo, podría ser durante la clase, en contacto con el docente. Durante la clase yo realicé una encuesta. Entonces lo puedo hacer, sí, con el botón añadir una actividad o recurso. Y aquí tenemos nosotros una actividad de tipo encuesta. Entonces, por ejemplo, aquí puedo realizar una encuesta hacia mis estudiantes, ¿sí? Puedo ponerle un nombre, por ejemplo, encuesta de, o por ejemplo, verificación de conocimientos. Algo muy sencillo, ¿ok? Ya. Y bueno, aquí podría ser algo más cualitativo, pero bueno, podemos ponerle algo sencillo por este ejemplo.
Y durante la clase yo quise ejecutar una encuesta. Entonces, una vez que hemos creado la actividad, damos clic para ingresar y en ella podemos ir generando preguntas. Entonces, aquí tenemos el botón para editar preguntas, ¿sí? Para ingresar preguntas. Entonces, nosotros le vamos colocando una por una las preguntas que necesitamos. ¿Listo? Entonces, editar preguntas y ahí podemos ir nosotros añadiendo pregunta por pregunta la que nosotros necesitamos. Entonces, aquí hay algunas, ¿sí? Por ejemplo, como es una encuesta, le puedo poner una respuesta de texto corta y ahí empiezo a llenar mis preguntas. Entonces, ese sería un mecanismo para hacer actividades con los estudiantes durante la clase. ¿Sí? Otro, que es el práctico experimental, típicamente mandamos a hacer informes de laboratorio, pues los podemos recibir con la actividad de tipo tarea. ¿Listo? Algo muy interesante que tener en cuenta, la actividad de tipo tarea nos permite recibir documentos de nuestros estudiantes. Siempre mencionarles que la plataforma tiene una capacidad máxima de 5 megabytes y si no tenemos un archivo con esas características que más bien supere los 5 megabytes, entonces es recomendable que nos entreguen como URL o que nos envíen tal vez por otro medio. Pero lo más recomendable es que nos entreguen simplemente con un enlace. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, programamos la actividad de tipo tarea. En ella podremos nosotros colocarle un nombre, una descripción, ¿sí? Aquí está, ponemos el nombre, puede ser el informe del laboratorio, ¿ya? Perfecto. Una descripción, lo que tengamos de instrucciones para esa tarea. Si necesitamos darle una guía, un formato, lo que sea, lo subimos aquí. De pronto supongamos que se trata de esta asignatura. A ver, por aquí tengo algunos casos. Sí, por ejemplo, unos talleres por ahí que tengo. Bueno, digo, este es con este base C, ¿sí? Y luego acá vamos a temporalizar. Podemos decirle desde cuándo se va a permitir la entrega, ¿sí? Y hasta cuándo. ¿Listo? Si no desean abrirle un desde cuándo, por lo menos le temporalizamos hasta cuándo tiene para entregarme, hasta el 7, hasta el 10. Y algo muy importante, siempre tratar de temporalizar hasta las 12 de la noche es muy recomendable porque de vez en cuando hay confusión con las 0 horas y las 23:59. Entonces, si quieren temporalizar hasta medianoche, recomendable hasta las 23:59. Si quieren ustedes que el calendario les bote un recordatorio de que tienen que calificar esto, lo pueden hacer por este apartado o si no, lo deshabilitan. ¿Listo? Tipos de entrega. Aquí podemos nosotros solicitar que la entrega que van a hacer los alumnos sea de un límite de tamaño de archivo. Recomendable activar el texto en línea para que en caso de que necesiten entregarnos alguna explicación o un vínculo, puedan pegarlo en ese apartado. Les saldrá un editor de texto al alumno. Y además podemos elegir aquí qué tipo de archivo vamos a aceptar. Por ejemplo, en mi caso suelo utilizar muchísimo archivos de tipo documento y siempre recomiendo mucho el PDF que se puede calificar y visualizar en el mismo navegador, que es más cómodo para los docentes. ¿Ok? Y bueno, vamos a guardar los cambios. ¿Sí? Hay más configuraciones que ustedes lo pueden hacer. Típico la calificación, ponerle máximo. Si es que ustedes califican en escala de 10 sobre 10. Y listo. Ahí podemos resolver, así podemos recibir un laboratorio, un deber, una tarea, ¿sí? Con esta actividad de tipo tarea. Finalmente, cuando queremos nosotros hacer evaluaciones de tipo examen, cuestionario, pues lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Mediante el bloque cuestionario, ¿sí? En el cual nosotros le podemos configurar de una manera muy parecida al que vimos hace un momentito, ¿sí? Podemos configurarlo de una manera muy parecida, podemos ponerle, esta va a ser una lección 1, tal vez, ¿listo? Temporalizamos y aquí algo muy importante, sí, que nosotros podemos en calificación definir si esta va a ser una lección que tenga una sola oportunidad de resolverse o una lección de práctica, sí, donde el alumno puede seguir dando la evaluación hasta volverse experto en el tema con un banco de preguntas detrás tal vez que le permita entrenarse para un examen. Eso lo lograremos con un sin límite o pueden definir 2 o 3 intentos dependiendo de lo que ustedes lo requieran, ¿sí? En el esquema recomendable que aquí nosotros le pongamos, podemos decidir si es navegación libre o es secuencial. Secuencial significa que no puede retroceder, solo va avanzando hasta acabar el examen, ¿sí? El comportamiento de las preguntas puede ser con una retroalimentación diferida, quiere decir al final de la evaluación, ¿sí?
Y las opciones de revisión, algo que es muy recomendable que desactiven es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces da a una persona, le salen las respuestas correctas, vuelve a dar y ahora ya saca 10. Entonces, si les habilitamos la respuesta correcta, solo podrá ver lo que él dio y si es que estuvo bien o estuvo mal, pero no le va a entregar la respuesta que no pudo contestar correctamente. Entonces, esos ajustes son básicos, ¿sí? Y una cosa más, que lo vamos a ver en futuros videos, pero aquí en restricciones extras sobre intentos se activa proctoring, que es el monitoreo facial para que los alumnos se pueda validar que son ellos quienes están dando la evaluación. Pero esto les indicaré en futuros videos. Una vez que nosotros hemos creado la evaluación de tipo cuestionario, debemos dar clic en ella y cuando damos clic en ella podemos entrar a editar el cuestionario y agregar nuestras preguntas o si tenemos banco de preguntas, pues agregar aleatorias o agregar todo el banco, que lo hacemos aquí. Un detalle, si necesitamos reponderar esto, aquí ustedes pueden definir que esto, a pesar de que sean 10, 20, 50 preguntas, la nota se va a reponderar sobre 5 o sobre 10. Y eso quiere decir que Moodle nos da autocalificando, nos da autoevaluando y autoescalando esa nota. ¿Sí? Una recomendación también muy importante, activar, reordenar las preguntas al azar para que todas estas preguntas puedan ser ordenadas aleatoriamente. Bueno, eso en cuanto a las lecciones, ¿sí? Y finalmente tenemos nosotros la actividad de tipo foro, que es muy interesante, donde podemos pedir que el alumno participe desde su perspectiva crítica. Entonces, aquí podemos armar un tema de debate, ¿sí? Podría ser un debate o podría ser un caso de estudio. Damos una situación y que los alumnos resuelvan desde su perspectiva profesional. Entonces, podemos darles aquí el ejemplo y lo mismo, temporalizar, ¿sí? Se puede incluir la opción de que nos muestre el número de palabras y dejarles una instrucción aquí a los jóvenes, máximo o mínimo tantas palabras, por ejemplo, ¿sí? Y algo muy interesante, el sistema de aulas virtuales, tanto en tareas como en foros, tiene la opción de habilitar el Turnitin. Este Turnitin nos permite verificar originalidad de los estudiantes, así que lo único que deben hacer es activarle. Activan el Turnitin y con eso nos va a verificar que esas entradas en foro o esos deberes sean originales y si tiene algún porcentaje de plagio nos va a incluir ahí al lado del nombre y al lado de su nota cuánto de porcentaje de plagio tiene esa actividad. Pues bien, tenemos muchísimas más actividades, estimados compañeros docentes, que les invito a indagarlas por su cuenta y explorar un poquito las bondades que tiene Moodle. Como siempre, es un gusto y espero que les haya servido mucho este tutorial.